Hola, yo soy José. Y yo, Cami. Y bienvenidos a Our Podcast. Bye. José y Cami. Uy, nuevo capítulo, me encantan. Y este es un capítulo muy importante. Bueno, todos son muy importantes, pero este tiene un tema que yo creo que es muy relevante para que la gente lo conozca, porque incluso nosotros, como hombres que hacemos parte de la población LGTBI, nos vinimos a enterar de este tema ya viejos. Sí, ya sí, viejos. muy por grandes. nuestro contexto y por cómo ha sido nuestra vida, pero mucha otra gente no lo conoce y lo debería conocer, o mucha gente de pronto está atentada a vivirlo y debería tener en cuenta lo que vamos a compartir aquí para que reflexionen. Adicional a eso, que este episodio fue algo como que lo planeamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque normalmente sentamos aquí personas que ustedes ya han visto alguna vez en su vida, han visto en redes sociales, y a partir de este episodio vamos a tener historias de personas que probablemente no conocen, pero que van a conocer, y esta historia sé que les va a marcar a muchos. Y en este caso, la historia nos llegó a nosotros. O sea, nuestro invitado fue el que nos tocó la puerta y nos dijo: me encanta lo que ustedes están haciendo y me gustaría hacer parte de este espacio para compartir mi historia. Y tú hablaste con él y dijiste: amor, mira esto, me gusta mucho, hagámoslo. Dijimos: sí, adelante. Pero antes de que arranquemos, tengo un chistecito. No, pero ¿por qué, señor? Yo pensé que se nos había olvidado. Ajá, dale. ¿Qué le dice una foca a su mamá? Te amo, motherfucker. Ay, no, señor. Ay, es muy lindo. Sí, muy lindo. Me gusta. Ay, no, demasiado lindo. Pero bueno, vamos a entrar como un poquito en contexto antes de presentar a nuestro invitado y antes de dejarle con la pregunta, y es: ¿ustedes se imaginan vivir 4 años en terapia de conversión? Porque aunque no lo crean, esto aún es legal en Colombia. O sea, esto aún es permitido en Colombia. Y ese es el tema donde ya profundizaremos, pero el tema es que es muy relevante que tengamos un testimonio de alguien que ha vivido estas situaciones, porque hay muchas personas, entidades que ofrecen este tipo de servicios o de acompañamientos disfrazados de unos argumentos que hace que la gente no entienda que es esta terapia de conversión, y llevan a sus familiares allí y efectivamente quedan atrapados en este tema de estas situaciones. Entonces, es muy delicado. Es muy importante que se conozcan este tipo de historias, de experiencias, para que los padres de familia puedan estar muy atentos a su contexto y puedan evitar que sus seres amados tengan que sufrir este tipo de lo que tengan que sufrir. Sí. Bueno. ¿Les vas a dejar con una pregunta? Sí, quiero que mientras vayan escuchando este podcast nos digan, con lo que tengan a su disposición de conocimiento, si ustedes someterían a un ser amado a una terapia de conversión. Imagínate uno de 13, 14 años teniendo esta presión. Y yo lo veía como algo muy demoníaco y lo veía que algo estaba muy mal en mí. Entonces yo dije, salí vivo esto porque yo no quería vivir más. Bueno, y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Santiago. Así como Camila les contó ahorita, Santiago me escribió a mí por redes sociales después del episodio de mi mamá, si no estoy mal, y me dijo que había visto el episodio de mi mamá, que a él le encantaría contar su historia. Y yo obviamente pues como que le dije: ven, pero ¿cuál es tu historia? Y me dijo: yo estuve 4 años sometidos a terapias de conversión. Y yo, ¿qué? O sea, yo le decía a Camila: yo no puedo creer que esta persona nos esté escribiendo eso. Obviamente le pregunté: ven, ¿de verdad te sientes tranquilo con contar esto? ¿De verdad te gustaría estar aquí? ¿De verdad sientes que como que esta parte de tu vida sanó un poco? Porque yo siento que cuando hablamos, ya como sanamos un poquito, como que es mejor, y obviamente hablar de esto va a ayudarlo a soltar mucho. Entonces le conté a Cami me dijo: wow, me encanta, traigámoslo. Por eso no tenemos como mucho background de Santiago, solamente tenemos este pedacito, porque además Cami y yo vamos a enterarnos de toda su historia aquí en este sofá. O sea, nunca hemos hablado con él, la primera vez que nos vemos. Sí, no nos sentamos a preguntarle a Santiago todo lo que había vivido, sino que dijimos: hagámoslo acá, presencialmente, para que ustedes nos acompañen a descubrir quién es Santiago, qué es lo que ha vivido, qué es lo importante que tiene para compartirnos. Así que, Santiago, por favor, preséntate y cuéntanos tú quién eres y qué le dirías a una persona para que tú sientas que te quedó conociendo. Hola, José y Cami, muchísimas gracias por la invitación. No saben la alegría que me da conocerlos, los sigo hace muchísimo tiempo. Y frente a tu pregunta, Cami, ¿quién es Santiago Páez? Pues soy un ya joven adulto de 32 años, sobreviviente de prácticas de conversión. Actualmente soy el líder de proyectos en una aseguradora en Bogotá.
apasionado por el deporte, por el running. Me gusta compartir tiempo en familia, con amigos y demás. Y hace muy poco me vinculé a este proyecto de ley que está saliendo, Nada que Curar, Quiérelo Siempre, que es un proyecto de ley que está llevando la congresista Carolina Giraldo, pues para prohibir este tipo de prácticas de conversión a la cual yo soy sobreviviente. Entonces ese es Santiago. Oye, me parece fuertísimo que digas sobreviviente. O sea, Sí, como brutal. que me sudaron las manos y todo porque es la magnitud de lo que vamos a hablar hoy. Empecemos por el principio para que Vale. nosotros te conozcamos un poco más y tengamos un poco de contexto para llegar al punto de lo que nos trae a este podcast. Cuéntanos cómo fue tu niñez. Vale, pues bueno, yo nací en un hogar cristiano, evangélico, y eso claramente influye muchísimo en lo que voy a contar ahora. Nazco en una familia cristiana evangélica y a medida que voy creciendo mi familia se vinculó mucho con la iglesia, muchísimo, fue muchísimo porque yo desde niño era maestro de niños. Fui creciendo y me convertí en líder de adolescentes, mis hermanos líderes de jóvenes. Mi hermano resulta estudiando acá en Medellín para ser pastor, estudia teología para ser pastor, y mi hermano pues mayor también era uno de los líderes más conocidos de la iglesia, líder de jóvenes. Prácticamente los 7 días que tiene la semana, 5 vivíamos en la iglesia. Y no miento, o sea, nuestra vida era la iglesia. En torno al Y en torno así a la era, iglesia. entonces tu niñez, creciste en una familia cristiana evangélica. Sí, pero pues una familia, pues mi mamá y mi papá se divorciaron muy pequeños. Entonces, mi familia más cercana, núcleo cercano, pues era mi mamá, mi abuela y mis 2 hermanos del matrimonio. Ok. Nosotros nacimos, pues crecimos como todos juntos y como bajo el mismo lineamiento. Mi abuela fue la que nos adoctrinó en el cristianismo evangélico, que no tengo nada en contra de eso. Lo que pasa es que nos metimos muy a fondo en la iglesia y desde muy pequeños, pues claramente existe una doctrina donde solamente hay una verdad. La verdad absoluta, que es Dios, Jesucristo, y ahí entre todo eso, pues toda la teología donde te dicen familia es hombre y mujer y no cabe más, no cabe más. Y ya todo lo que tenga que ver con el mundo homosexual, LGTBIQ+, es un tema que se sale por fuera de la regla. Incluso pues ya se habla de un tema que es donde está el diablo. Sí, se considera como aberrante. Aberrante y demoníaco. O sea, eso es demoníaco. Muy fuerte. Oye, listo, entonces estás siendo niño en este marco de una iglesia, de una familia completamente ligada a unos lineamientos de una iglesia. ¿Cómo fue ser niño? ¿Qué actividades hacías? ¿Cómo eran tus tardes? ¿Cómo era el colegio? ¿Cómo fue ser niño dentro de esta familia? Y de una vez quiero saber también si te sentías como niño diferente. Yo te digo niño diferente porque yo desde muy chiquito como que lo supe. Okay. Y mis papás también. Pero tú, ¿qué? Bueno, referente a la niñez, pues yo pienso que vivíamos como en una burbuja, porque pues no solamente fue la iglesia, sino también colegio cristiano. Entonces fue colegio cristiano, toda la comunidad era cristiana, nuestros amigos, normalmente todos eran de la iglesia, y los que no eran de la iglesia, nuestro propósito era llevarlos a la iglesia, y muchos de ellos los llevábamos a la iglesia. Y la verdad es que pues era como una burbuja, era una burbuja. Y referente a tu pregunta, José, si me sentía diferente, en algún momento a mí me hacían mucho bullying porque yo era muy amanerado, pero yo te voy a decir que yo no fui consciente de mi sexualidad hasta mis 14, 15 años, porque yo incluso sí tengo razón de, me gustaban las chicas y sé que me gustaron algunas chicas, pero fue con el tiempo como que fue cambiando y se fue como transformando. Yo siento que era la construcción social que te estaba haciendo como decir, ok, yo soy hombre, a mí todo el mundo me está diciendo que me tengo que meter con una mujer. Entonces como que trataste de apagar como esa parte tuya de me gustan los hombres porque estaba mal. Sí. Todo el mundo te lo decía que estaba mal. Entonces siento que fue más como eso. Siempre hablamos de, Camilo, siempre que hablamos como de, además la generación de nosotros, porque tú y yo tenemos prácticamente la misma edad, es como, ok, o sea, en esa época esto no estaba bien. Esto hoy en día es muy distinto, pero hablamos de los 90, 2000 que esto no se tocaba, esto era un tema que nadie hablaba. Eso te dice que de pronto ni siquiera era una construcción de que te decían esto, aunque de pronto en tu caso sí por ser iglesia, pero fue mi caso también, donde teníamos familias que no nos educaron frente a la diversidad sexual, a la sexualidad humana. Entonces uno como niño que está creciendo empieza a configurar su sexualidad de lo que es como el contexto, ¿sí? Entonces lo que yo veo es hombre-mujer, pues entonces en consecuencia yo estoy involucrado en esa dinámica. Pero ya es en esa construcción, esa autodescubrirse en la adolescencia que uno empieza a entender
no, yo no quepo aquí en esta lógica, yo quepo en otra y me va a tocar decir que me tengo que salir de esta dinámica. Pero en el caso tuyo era mucho más fuerte porque tenías un dictamen explícito hombre, mujer y no más. Claro. Y mira que tú dices que no es que no educan sobre esos temas, pero yo sí siento que yo recibí mucha educación, pero sobre un lineamiento. Solamente hombre y mujer, familia, e incluso cuando estás en la iglesia, desde adolescente oran por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Entonces como que mentalmente... Te estaban condicionando, entre comillas. Claramente, o sea, no hay otra posibilidad que esto, lo binario. Hombre y mujer, no existe nada más y te tienes que casar, hijos y demás, pero no hay más posibilidad, pero sí te educan para eso, o sea, eso te educan lo que es la familia, el valor de la familia y solamente una clase de familia, no existe nada más, ¿sí? Y siempre pues al tema de, también te educan porque te hacen ver lo que está fuera de eso es absolutamente malo, perverso, horroroso. Entonces, claro, pues sí hay una educación, pero una educación muy... Viciada. Muy viciada. En una sola perspectiva. Ajá, exactamente. Bueno, ¿y cómo eran tus tiempos libres? ¿Como cuando salías del colegio? ¿Se iba a la iglesia? ¿A la iglesia exclusivamente o no, había pues, otra? o sea, pues hay momentos de niño y de adolescente común y corriente, claramente, porque pues sí teníamos amigos, obviamente propios, en su mayoría todos cristianos y demás, pero sí jugábamos, hacíamos nuestras reuniones, pero ya en la adolescencia y también la parte de la juventud, pues la verdad no era muy anormal. Si yo les pregunto, si ustedes escuchan, dirán, ustedes de verdad, por ejemplo, mi primera cerveza fue a los 19 años y fue a escondidas de todo el mundo porque pues yo nunca había tomado una cerveza. La gente que está dentro de las iglesias no sale a rumbear, la gente que está dentro de las iglesias muy metido, pues todo eso se ve malo, el trago, el alcohol, de pronto salir de fiesta con tus amigos a bailar, no son lugares donde nos decían, el Espíritu Santo no está ahí. Entonces, pues claro. O sea, como pues, el ocio. todo lo que sea ocio, ¿no? Entonces, como que, si me preguntas adolescencia, como que sí lo puedo ver un poco normal, campamentos de jóvenes, de adolescentes, pero pues la juventud sí ya era un tema demasiado burbuja, demasiado burbuja. En cuanto a la sexualidad también, la virginidad hasta el matrimonio, masturbarse es malo, incluso, bueno, ya ahorita cuando le vayamos a las prácticas de conversión, pero el tema de los sueños húmedos también en algunos casos lo ponen satánico, lo ponen mal, que son cosas como naturales y biológicas que te hacen sentir como, pucha, algo hay mal dentro de mí. Tenaz, porque sí, antes es algo que tú no puedes Es biológico, controlar. o sea, eso Es un sueño que tiene, sí, una acción sobre el cuerpo y me imagino que te levantabas y si sentías que habías vivido de eso, decías, claro, que estoy pecando, me imagino. Pero ven acá, o sea, nos contaste que te hacían bullying porque eras muy amanerado. Sí, sí. Entonces, ¿tu familia como que sospechaba que ibas a ser gay o nunca se les pasó pues por la cabeza? Yo pensé lo mismo. Es más, cuando yo salgo del closet, yo dije, pues ya voy a decir lo obvio. Voy a decir lo obvio. Pero no, eso fue como la sorpresa más grande de mi casa. Wow. Bueno, pues para mi mamá y para mis hermanos, porque mi papá se entera mucho tiempo después. ¿Y a qué edad sales del closet más o menos? Falta mucho para eso, pero sí salí. Yo a mis hermanos les conté cuando yo tenía 22 años, 22, 23 años. Salgo como el closet y salgo entre comillas, porque yo tengo como una doble salida del closet. Pero entonces, listo, estamos en tu adolescencia. Los últimos años de tu adolescencia, ¿pasa algo que tú sientas como que, esto marcó mi vida o esto me parece importante? Pues sí, claro, hay un momento donde yo digo claramente que pues, soy gay, que me gustan los hombres, y es que más o menos a los 14, 13 años, hay un chico del colegio que incluso me caía re mal, era el más guapo de la clase, pero me caía muy mal. Él comienza a asistir a mi iglesia y pues compartíamos iglesia y colegio, entonces lo veía muy frecuente y él comenzó a tener gestos amigables conmigo, amigables porque no voy a decir ni amorosos ni nada, que de pronto yo malinterpreté en ese momento y yo me empecé a enamorar de una manera impresionante. Y digo impresionante porque a mí no me gusta ir al colegio y en ese momento me encantaba. Era tu motivación. Era mi motivación para ir al colegio, para ir a la iglesia incluso. Y sé que fue muy fuerte porque dejé el contacto con él bastante tiempo, lo veo como 5 años después y sentí exactamente lo mismo, electricidad por todo el cuerpo cuando lo volví a ver, entonces sí fue demasiado fuerte, pero al punto que quiero llegar es que cuando yo me di cuenta de eso, pasan semanas y no se me quita la boba y yo sentía que me estaba enamorando de este muchacho. Yo llego a la casa, yo estaba solo y en un momento de como autorreflexión yo digo, soy lo que siempre he querido, o sea, lo que no he querido ser en mi vida y es que soy gay.
cuando lo digo y estaba yo solo en mi casa, me ataqué a llorar, pero horrible, solo. Y ahí comienza, yo creo que mi propia autoterapia, que es cargar con eso yo solo y parte de mi religión fue eso. Entonces, cada vez que lloraba, o sea, mi milagro era eso, como decir, Dios, que me gusten las mujeres, Dios, que me dejen de gustar los hombres. Y comencé, no sé si han escuchado liberaciones y demás, dentro de las iglesias cristianas existe No, todo necesito esto. que nos aclares porque Camila y yo somos católicos, pero no somos los católicos que vamos todos los días a la misa. Nunca he sido practicante. O sea, somos católicos porque para mí Dios existe, yo tengo mis conversaciones con Dios Sí. a mi manera, yo no creo en ir a la iglesia normalmente. Y nacimos en familias católicas. Sí, pero para mí Dios y la Virgen son todo. O sea, yo Sí. tengo mi conexión con los ángeles y todo muy distinto a como una persona normal. Camilo, nos pasa es que no creemos mucho en la institución, o sea, de ir a que alguien Sí. nos lea la Biblia y nos diga cosas. No, nosotros lo hacemos como nosotros pensamos que es nuestra conexión con Dios y ya. Y también explicándolo es pensando en que muchas personas de pronto que nos están viendo no conocen de esa religión en la que tú estuviste, Claro. no, o no son personas religiosas, entonces no son cercanas al concepto de que escucho algo y hago esto, este es mi contexto social. Entonces, dale Claro. tranquilo la ampliación que quieras del contexto para que puedas, Vale. considerando a alguien que no conoce nada religioso, lo pueda comprender. Entonces, claro, yo me digo que soy gay, lo reconozco, me pongo a llorar y dentro de todo lo que yo conocía que me iban a enseñar la religión, todo lo comienzo a aplicar en mi vida. Entonces eran oraciones de ponerme a orar y pedirle a Dios de que me quitara pues la homosexualidad, que me quitara pues el gusto por los hombres. Hago ayunos, que es dejar de comer pues pidiéndole a Dios, como haciendo sacrificios para que Dios también escuchara mis plegarias. Y un ayuno de esos en esa promesa era ¿cuánto tiempo para que No, pudiera en ese tener momento, manifestaciones? mira, no habían ayunos que duraran, o sea, así lo mucho, 24 horas. Pero normalmente mis ayunos eran, Dios te dedicó mi mediodía, o sea, mediodía sin comer, ¿sí? Y eso sí lo podía hacer varias veces entre semana. Y hacía autoliberaciones, las liberaciones, y eso es en todas las religiones, cuando existen como maldiciones, demonios y demás, pues las personas de la iglesia imponen manos sobre ti, comienzan a orar para que todos los demonios se te expulsen, las maldiciones se rompan y demás. Eso lo Entonces, hacías tú solito. Porque Porque no le habías contado a nadie. en ese Como momento, una como yo estaba limpieza, solo, ok. pues yo me hacía mis autoliberaciones, yo me autoimponía manos, comenzaba a orar y comenzaba a decir, Señor, quítame los demonios, porque, bueno, acá es una anécdota, mi abuela súper cristiana, siempre que salíamos para el colegio, mi abuela siempre espantaba a todos los demonios, decía, los cubro con la sangre preciosa de Jesucristo, los libero de todo espíritu de temor, de error, de atraco, de todo, y todos los días decía, y espíritu de homosexualidad. Yo, ¿cómo carajos le decía a mi abuela que ese espíritu nunca se fue? Que siempre Es el que había me acompaña estado, permanentemente, que me abuela, para que acompaña, sepas. exactamente. Entonces, claro, a mí me lo pintaban como un espíritu y claro, pues por eso yo me hacía mis autoliberaciones, lloraba, pero también en la iglesia nos han enseñado que las liberaciones, cuando tú expulsas un demonio, pero si tú no te cuidas, el demonio que se va regresa con 7 más. Entonces, claro, yo siendo un niño adolescente, pues claro, cada vez que yo la cagaba, o cada vez que un pajazo al año, pues yo decía, se me entraron 7 demonios más. Entonces, claro, yo todo lo culpabilizaba, mi mal comportamiento. Yo decía una grosería, yo decía, ya se me entró otro demonio que va a aumentar mi homosexualidad. Y yo lo veía como algo muy demoníaco y lo veía que algo estaba muy mal en mí. Y yo todo el tiempo solo por Tenías ese tema. 13, 14 años. 13, 14 años cuando comencé. Marica, o sea, imagínate uno de 13, 14 años teniendo esta presión todo el tiempo. Además, el miedo, porque es que Eso te decir, es terror miedo, absoluto es 100%. de decir esto soy yo y seguramente Sí. por ser yo como soy me van a rechazar o me van a violentar. Y nunca le contaste a nadie, o sea, ni un nadie, amigo, a ni un nadie. hermano, nadie. No, el terror era mucho. Cero. A nadie le conté. Sí, en el colegio me hacían mucho bullying y yo creo que en parte eso también fue cambiando mi manera de ser porque yo sí era muy amanerado, yo era una reina de belleza andante, me encantaba. Sí, porque yo te veo y no te veo amanerado, o sea, amanerado yo. Eso fue cambiando porque yo recibí tanto bullying en el colegio, no solamente de estudiantes, sino de profesores. Es más, hay profesores que citaron a mi mamá a decirle que yo era demasiado delicado. Entonces, como que claro, como que yo ya estaba cansado de eso porque yo sufrí muchísimo, yo odiaba el colegio, Pero claro, lo odiaba. Entonces, claro, yo sufrí tanto que yo fui cambiando mi manera de ser y yo cuando llego a la universidad, yo digo, Santiago, acá nadie se te va a burlar por amanerado y yo comencé a cuidar mis gestos, la forma en la que hablaba, en la forma como caminaba, ¿sí? o sea, Todo. te condicionaste para Total. ajustarte Qué a lo que mierda. creías que tenías Total. que ser Sí. para poder evitar ese maltrato.
Así es. No, 100%. Bueno, y este es el contexto social del colegio y de la iglesia. Pero ¿cómo era tu relacionamiento con tu familia? Dices que los papás se separaron hace mucho tiempo Sí, y se quedaste separaron. en el contexto de mamá y abuela. Pues, baby, la abuela Sí. fue la que le metió todos los demonios en la cabeza. Pues ¿Cómo sí, así? pero ¿cómo te relacionas con ellos? ¿O había más Mira, tíos, primos? ¿Y cómo era esa niñez y esa adolescencia con los familiares? La verdad es que pues mi familia siempre ha sido muy unida y cuando hablo de familia es mi núcleo cercano, mi abuela, mis hermanos y mi mamá. Siempre hemos sido muy cercanos a la relación, siempre ha sido tú a tú siempre con ellos. Mi papá, pues no es que nos haya abandonado, sino que en el momento de la separación, pues obviamente sí, la relación... Pero era presente. Sí, presente, pero no tan cercano, ¿sí? Ok. O sea, yo creo que hoy en día todavía no llegamos al punto de la confianza de tener ciertas conversaciones, porque pues igual a partir de la separación, pues sí hubo distanciamiento, pero pues mi papá no se desapareció, yo comparto todavía, lo amo muchísimo. O sea, ahorita si quieren más tarde les cuento cómo fue que yo le dije a mi papá que yo era gay, cómo lo recibí, Obvio. pero sí éramos muy cercanos. Dentro de la familia de mi mamá y de mi papá, pues sí, siempre había como cierta cercanía, pero siempre nos miraban como las personas que éramos muy religiosas, que éramos exageradamente religiosas. Incluso ya después, y les contaré todo el proceso de mi familia, hoy estamos en un lugar muy diferente, no solamente yo, sino toda mi familia, y ya estando en un lugar diferente, las personas nos dicen como, es que había ciertas cosas que a usted no los invitábamos porque pensamos que nos iban a decir que no. No, es más, estando con ustedes no éramos capaces de decir groserías o de echar algún chiste porque pues estaban ustedes, entonces como que la gente se cohibía de ser ellos mismos por el hecho de estar nosotros súper religiosos, cristianos, con ganas de convertir a todo el mundo al evangelio. Pero o sea que ese súper ser religioso era solo de tu abuela y tu mamá, obviamente ustedes ahí Sí, arrastrados, inculcado por ellos. más no el resto de la familia No. del lado de tu mamá y tampoco era de tu papá. No, tampoco, solamente Qué ese particular, núcleo. entonces, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a que si en el contexto familiar general no son tan religiosos, cómo llegan esas dos personas que son tus personas, mamá y abuela, a vincularse tanto a un templo o a una religión? Mira, lo que yo tengo entendido, porque eso viene muy del pasado de mi mamá y de mi abuela, es que ellas pasaron por una situación difícil, donde incluso se quedan sin vivienda. Mi mamá embarazada de mi hermano mayor, y quien la recibe y quien los acobija es una iglesia acá en Bogotá, Sí, allá en Bogotá, allá en Bogotá los acobija y de ahí pues comienza como esa cercanía con la iglesia, Y yo lo que te digo inicialmente, cuando yo tengo noción de mi niñez, yo no veo que mi familia era tan ortodoxa a cómo se fue convirtiendo a medida que nosotros nos involucramos más en la iglesia. Entonces yo creo que sí, mi abuela y mi mamá nos llevaron, pero pues de un momento a otro, como estamos tan vinculados, que maestro de niños, que discipulados, hicimos escuela de liderazgo, de todo dentro de la iglesia, que ya a la final pues ya estamos muy ortodoxos. Yo creo que todos estábamos súper metidos en la iglesia y creo que nuestro crecimiento, todos llegamos como muy a la par. Nosotros muy niños, claramente un poco más modificables, pero mi mamá también no es que haya llegado súper evangélica y mi abuela mucho menos, sino que fue en un contexto, una situación difícil. Fue la iglesia quien le abrió las puertas a mi familia y en ese momento es cuando comenzamos a vincularnos por completo. Nos hablaste de dos salidas del closet. Queremos saber la primera. Empecemos la primera, que me imagino que es decirle a tu familia, Bueno, yo siento soy que la primera homosexual. fue tu redescubrimiento porque además fue algo que... Porque uno normalmente como que dice como que, bueno, soy gay, pero bueno, ¿qué va a pasar? Pero tú en realidad te autocastigabas por serlo. Sí, horrible. Pues bueno, eso fue en el año 2015. Yo me gané una beca para irme a Brasil. Yo en ese momento estaba saliendo con una chica muy guapa de la iglesia. Súper guapa, súper guapa. O sea, Yo tú creo- ibas con la mentalidad de que tú ibas a ser una persona heterosexual. Totalmente, pero a veces no lo lograba porque yo ya había salido con otras personas, pero cuando veía que la cosa se iba a formalizar, yo abruptamente como que terminaba todo. ¿Ya había salido con chicos? Sí, no, con chicos no, con chicas. No, solo con chicas. No, yo con chicos no había tenido nada de experiencia, cero. Y es por eso que me voy a Brasil, me ganó la beca, me voy a Brasil, incluso esta chica me lleva hasta el aeropuerto, nos despedimos, etcétera. Y yo en Brasil conozco a un argentino, pero que así, es más, yo ni siquiera había llegado a Brasil, ya le habían mostrado la foto de que yo iba y él ya me estaba escribiendo por WhatsApp, decía como ya te estoy esperando, quiero conocerte. Y Oh yo, my gosh. súper raro. ¡Qué Tan nervios! querido. Súper raro, súper raro. A mí la verdad me pareció raro, pero yo no lo vi. Pero claro, cuando yo lo conozco, hicimos conexión visual, yo me sentí súper intimidado. Fue como un coqueteo que yo nunca había recibido, de verdad, o nunca me había percatado tan directo. ¿sí? Ok. Aparte de eso, porque yo intentaba ser muy masculino,
Sí, en ese estaba momento, cerrada esa posibilidad, entonces estaba súper cerrado esa posibilidad, pero no, él fue súper directo y comenzó a escribirme, oye, me encanta cómo te ves, súper guapo. Me dijo, sabes que estamos en un congreso, apenas termine la conferencia, me encantaría salir a comer contigo, y yo no sabía qué hacer. ¿Qué está pasando? Pero te gustaba lo que pasaba. Sí, me gustaba, pero Sí, también era un estaba... no sé qué, como que no entendía si no te lo permitías no, tampoco, no me me lo imagino. permitía, no me lo permitía, o sea, estaba como el gusto, pero estaba como, ay, allá en Bogotá está una chica esperándome, esto no está bien ante los ojos de Dios, esto no... Y fue como una lucha, y ahí es cuando, bueno, un amigo puertorriqueño como que conocía, él no era como 100% seguro que sabía que yo era gay, pero pues como que sospechaba, y él me dijo, y tiene las mismas creencias que yo, entonces él era como, no, 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 con este muchacho no, vámonos a otro lado, yo no sé qué, etcétera. Y él fue como que, entre comillas, me ayudó para yo no tener nada con ese chico. Y pasó una semana y no pasó nada. Una semana estuve en Brasil y yo no aproveché ni un minuto con este chico. Cuando yo me monto al avión de regreso a Bogotá, esa insatisfacción tan horrible que yo sentía. Como que realmente lo quería vivir. Realmente lo quería vivir, quería disfrutar, o sea, como que quería experimentar eso, que mi cuerpo todo lo llamaba, ¿sí? Porque era evidente que yo quería, pues era tan evidente que la gente se estaba dando cuenta, la gente se estaba dando cuenta, pero pues yo no lo permití vivir. Ay, Dios mío. Y en ese momento regreso a Bogotá, este chico de Argentina me sigue escribiendo. Y pues yo le comento pues la realidad, yo digo, mira, puede ser que sí, me gusta y todo, pero eso no puede ser, eso no está bien ante los ojos de Dios, etcétera. Y él me ¿Y él dice, también era religioso? no, no, Ok. cero religioso. Y él me dice, pero tú ya probaste algo, tú ya probaste para decir que esto es malo. Y yo, no, no, no. Y me dice, tienes que probar. Comenzó a como a hacerme como a intentar a que yo fuera. Y tú decías, este es el diablo poniéndome piedras en también, el... pero Ay, yo no. escuchaba al diablo. O sea, sí, o sea, decía que era el diablo, pero lo escuchaba. Y lo escuchaba y estaba tan, porque yo sabía lo que yo había sentido esa vez, era tan fuerte que para mí era muy difícil dejar de escucharlo. Claro. Y él me dijo como, mira, si quieres, ven a Argentina, y así las cosas no funcionan entre nosotros, pero date la oportunidad de experimentar, confirmar, de vivirlo, Y claro, yo ya estaba como en ese desespero. Yo a esta chica con la que salía ya le había dicho que no, que hasta ahí íbamos. Y en una de esas, pues mis hermanos jodan y jodan. Ay, Santiago, ¿usted por qué terminó con...? La chica se llama Natasha, hoy en día una de mis mejores amigas. Ah, bueno, siquiera. Sí. Pero Santiago, ¿usted por qué le hizo esto a Natasha, menos en época de Navidad? ¿Cómo se le ocurre hacerle esto? Que yo no sé qué. Ellos juraban que yo era un mujeriego y que me iba a Brasil a conseguir alguna garotiña, a una garotiña. Y yo con un ganas Quería de un garotiño argentino, un alfajor. Quería un alfajor argentino. Claro, pues mis hermanos, que joda y joda. Y yo estaba, créame, yo en ese momento emocionalmente, yo estaba como en un sube y baja mal. O sea, estabas en un conflicto interno brutal. Conflicto interno, y pues aparte de eso vienen mis dos hermanos a joderme con algo que realmente yo sé que no era, ¿sí? Entonces, claro, en un momento estábamos los tres en el carro, mi hermano manejando, y yo exploté. Yo dije, no más, les voy a contar la verdad porque ya no salgo más con Natasha, pero necesito que frenen el carro ya. Y le digo pues a mis hermanos, la verdad es que yo no salgo más con Natasha porque es que a mí me gustan los hombres. ¿Y cómo fue ese momento? Silencio absoluto en el carro. No, pues y me empiezan imagino. mis dos hermanos a llorar, pero atacadamente. Claramente yo también empiezo a llorar porque ese día yo liberé Claro. años y años que yo llevaba cargando esa maleta solo, y la liberé en ese momento. ¿Tenías cuántos años ahí? Yo tenía 22 años. Ok. 22 años. Estoy hablando que habían pasado 8, 10 años. Sí, 10 desde años tus más 13. o menos. Ajá. Más, 10, 9 años. Y yo, claro, yo suelto eso y mis hermanos comienzan a llorar, yo comienzo a llorar, mi hermano mayor toma control de la situación, pero mi hermano menor no. Él se estaba preparando para ser pastor. Claro, pues él tenía como una doctrina tan ceñida que yo en ese momento sentí como que mi hermano lloraba como si se hubiese muerto alguien, porque él lloraba más fuerte que yo. Entonces que mi hermano pues se tuvo que ir a la iglesia, yo me quedé con mi hermano mayor que me intentó como calmar. Me dijo, Santiago, para eso debe haber alguna solución, debe haber algo en lo que podamos ayudarte. El caso es que tomamos, pues esa fue como la conversación que tuve con ellos, pero nunca más se tocó el tema durante casi 3 meses. Ahí de pronto me tiene una cucharada que hay una expresión que acabas de tener, me parece que es Tiene como una esa solución. semilla importante que de pronto va a desencadenar en la historia que tuviste. Y es que mira el pensamiento de tu hermano que trató de, me imagino que desde el amor, claramente, pero digo, vamos a buscar cómo ayudarte Sí. ¿sí? A solucionar esto. A solucionar esto cuando
pues la homosexualidad no es una enfermedad, o sea que no hay nada que curar, Para o sea que no hay nada que solucionar. Para nosotros en ese momento era Claro. lo peor. No, baby, para ellos Claro. ni siquiera era una enfermedad, para ellos era el diablo. Era el Claro, diablo. ese es el tema, Ajá. que es que está completamente entendido, está completamente certificado desde la ciencia, está por todos los lados. La homosexualidad no es un problema, Así no es. es una enfermedad, no es una desviación, no es nada más distinto a una manera de ser del ser humano. Una manera de amar pero diferente. desde algunas ópticas, por experiencias como las religiosas, se piensa hay que corregir, hay que arreglar, hay que curar. Y ahí está Total. esa expresión que acabas de tener. Total, y mi hermano lo dice, pero pues yo no sé, claro, la gente no es consciente que yo también ya llevaba muchísimos años intentando solucionar eso, a punta de oración, ayuno, liberaciones, idas a la iglesia, o sea, mis idas a la iglesia también tenían un propósito durante tanto tiempo, era eso, o sea, cuando yo iba a los viernes de milagros, era para clamar por mi milagro de la heterosexualidad, no era más. Ay, no, Imagínate pobrecito. eso, imagínate eso, ¿sabes qué? Pero ven, y entonces, listo. ¿Qué pasa en esos 3 meses con tus hermanos y tú? Porque los únicos que hasta el momento sabes son tus hermanos. Mis hermanos no dicen nada. Tampoco le dijeron a tu mamá ni a tu abuela. Nada, pero pues yo sí me seguía hablando con este chico argentino y él me seguía diciendo y yo hasta en un punto como de desespero, como no más, que en un día le escribí a mi hermano como, ¿sabes qué? Hoy le voy a contar a mi mamá, ya le dije que tenía que hablar con ella. Le escribí a mi hermano mayor porque mi hermano menor estaba estudiando acá en Medellín. Y mi hermano mayor me dice, ni se te ocurra contarle a mi mamá sin estar yo presente. Ya cojo un carro y ya llego donde ustedes están. Llegó primero que mi mamá. Siempre súper unidos. Él llegó primero y pues nada, me recogió mi mamá. Yo no sabía ni cómo decirle. Mi mamá, ay, acompáñeme a hacer unas vueltas. Fuimos a hacer las vueltas. Ay, qué pereza. Uno se le hacen esas vueltas eternas. Yo me imagino Sí, uno ahí no. como, no, ven, hablemos ya, o sea, ya. Sí, pero yo no era capaz. O sea, como que también como Eso que te ni da decía, ese tiempo. momento de las vueltas, como dices tú, y ese Y momento yo- de uno va a dar el rodeo para encontrar la Sí, fuerza para encontrar, decirlo a esa encontrar. persona es brutal. Pues es tanto así muy que fuerte. llegamos al Jumbo. Mi mamá dice, ay, voy a comprar unas cosas que hacen falta de mercado. Y mi hermano se va con ella y dice, Santi, ¿te bajas? Y yo, no, mamá, no, yo me quedo acá en el carro, los espero acá. Y yo, no puedo irme hoy a la casa sin decirle a mi mamá. Mi mamá llega con el mercado, entra en el mercado, se monta en el carro. Mi mamá, bueno, vamos ya para la casa. Se le había olvidado incluso que yo le había dicho que teníamos que hablar. Y yo, mamá, espérate un momento que antes de arrancar yo tengo que decirte algo. En el parqueadero del supermercado. Parqueadero de Jumbo. Ok. Y mi mamá, ¿qué pasó, Santiago? Ya me estás asustando. ¿Qué me quieres decir? Y yo tomo aire y le digo, mamá, es que me gustan los hombres. Silencio sepulcral Sí. en el carro. Y mi mamá, lo único que me dice son me hace dos preguntas. Me dice, ¿usted actualmente está saliendo con alguien? Y yo, no. ¿Usted ha tenido relaciones sexuales con alguien? Y yo, no. Vámonos ya para la casa. Se fue para la casa, entra al apartamento, se encierra en su cuarto y comienza María Magdalena a llorar no sé por cuántos días, porque para mi mamá eso fue un tema súper duro. Y mi mamá comienza a llorar muchísimo, pero en ese llore y llore, pues ella comienza a buscar en internet pues, porque mi hijo es gay, que dice pura literatura, y hay mucha literatura católica, cristiana, sobre este tema que culpa mucho a los papás y mucho también a las mamás. Entonces Pobrecita. también mi mamá se comenzó a culpabilizar y a buscar ayuda. Mi hermano está estudiando teología acá en Medellín. Y llama a mi hermano y le dice, es que es increíble que usted estudie teología, que su hermano le haya dicho hace 3 meses que es gay y usted no haya buscado ayuda en donde usted está estudiando. Y allá pues mi hermano es ahí donde busca ayuda, acá en Medellín. Les dice a todos sus profesores, pastores y demás que su hermano es gay, que cómo me pueden ayudar. Y ahí es donde me vinculo con la primera práctica de conversión acá en Medellín, que se llama el Ministerio de Abba Padre. Eso todavía existe. Sí, todavía existe. Listo. Entonces tu mamá habla con tu hermano, hablan de este ministerio ¿Y te mandan para y te Medellín? ¿O qué? traen para acá. No, mira, mi mamá, eso fue como semana y media, 2 semanas, porque mi mamá sí fue muy ágil. Mi mamá sí, aparte de llorar, lo único que hizo fue buscar cómo solucionar el gran problema que teníamos en la familia. ¿Cómo? Entonces, mi mamá sí fue muy ágil y cuando habló con mi hermano le dice en el ministerio de acá en Medellín, mi mamá habla conmigo y me dice, vamos a hablar. Y me dice, mira, estuve pensándolo bien, acá está pasando eso, tú sabes que nosotros nacimos con unas concepciones que esto no está bien ante los ojos de Dios. Y yo, sí, mamá, pero no puedo, o sea, no puedo, de verdad no puedo. Y me dijo, sí, pero Iván Felipe, mi hermano menor, estuvo averiguando con allá en la universidad sobre algo que te pueda ayudar.
es un ministerio que ayuda para que tú puedas tener una vida normal, para que puedas tener una vida heterosexual, para que esto se te pueda quitar. En ese momento, ¿qué se me viene a la cabeza? Pues yo dije, pues yo nunca había buscado ayuda. Realmente esto es un tema que yo había tratado solo. Era la primera vez que le contaba a mi familia y realmente pues a mí nunca me había ayudado a alguien de mi religión ni nada, pues a mí se me hizo muy lógico. Entonces en mí fue como, pues tengo que darle la última oportunidad a esto porque es algo que yo no había intentado. Yo lo había intentado por mi propia cuenta, pero no lo había intentado con manos de expertos, entonces, expertos entre comillas. Entonces, claro, pues yo le digo a mi mamá, pues intentémoslo. Mi mamá, no te preocupes. Y yo al fin de semana siguiente ya estaba acá en Medellín. Mis hermanos me acompañaron, mis 2 hermanos me acompañaron. O sea, tú entras a ese ministerio por voluntad propia. Porque tú decías como que esto es lo que me va a... Mira que eso es súper, me encanta esa pregunta porque cada vez que hablamos del tema, la gente dice, pero ustedes, ¿por qué se meten allá? Ustedes, y alguien los obligó, y yo digo, a mí nadie me obligó, pero colóquense en mi posición. Sí, a mí total. me configuraron para eso, o sea, o era decir... Si estabas convencido que ese era el camino. Exactamente, o era decir sí a la práctica de conversión, o era irme al infierno. O sea, no tenía otra opción. O sea, en mi realidad que estaba en ese momento no tenía otra opción. Pues claro, yo termino diciendo sí. Obviamente nadie me estaba chuzando con una navaja para decir sí, pero es que no tenía otra opción. Realmente en mi cabeza no habían otras opciones. No las veía y dije, sí, pues hagámosle. En ese tema de los ministerios, tú pasabas todo el día, o sea, es que no sé cómo es. O sea, tú ibas una temporada o vivías ahí o cómo es esto, porque es que no sé, como que me confundo. Yo me imagino esto como un psiquiátrico. O sea, como vamos a internar a este man a un psiquiátrico y el del psiquiátrico no sale. Compártenos en qué consistió tú estar aquí, qué hacías, después de la terapia, ¿tenías vida libre o todo el tiempo estabas en una institución? Pues este tipo de prácticas son un poco más lapsas físicamente, pero mentalmente son muy agobiantes, muy agobiantes. Entonces, claro, yo llego acá, presento como una entrevista, como cuenta tu historia de vida. Entonces, como que te hacen como el cuestionario de hace cuándo te diste cuenta de si eres gay o no, has tenido relaciones sexuales, tienes pareja homosexual, o sea, te hacen como todo el diagnóstico pues para saber como en qué grado. ¿En qué estado estás? ¿En qué grado de mariconeo vamos? Exactamente, tal cual. En ese caso, pues yo la verdad es que yo llegué muy impoluto a ese tipo de prácticas. O sea, te ven de pronto como un caso más fácil, más light. ¿O qué? ¿Cómo es? Yo creo que más adelante, y lo voy a decir, porque más adelante yo creo que ellos me ven como un prospecto de liderazgo para esto, porque yo no solamente asisto como asistente, sino que posterior a esto yo me convierto como líder de este tipo de prácticas. Entonces, yo creo que parte de lo que estoy haciendo también es para redimir mi pasado, ¿sí? Claro, es que esa es una pregunta que viene más adelante, pero de pronto nos vas llevando tú mismo a ella en el contarnos esto en qué consiste. Y era cómo sales de ello, ¿sí? Porque mira acá mismo nos dices, es que a mí nadie me obligó en el sentido de que nadie me amenazó que vas a esto o pierdes tu familia, vas a esto o te vas. No, tu misma condición desde la educación que tuviste te decía, esta es lo que me tengo que dar de oportunidad porque... Pues, esta es la única opción. Es el camino que me queda. Entonces, si tener un solo camino, también, ¿cómo dices? No, este no era. Pero yo quiero saber es en qué consisten entonces estas terapias. O sea, ¿qué pasaba? ¿Cómo era? Bueno, estas prácticas eran reuniones cada 8 días, más o menos como desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, más o menos. O sea, era solo un día a la semana. Era un día a la semana la reunión presencial, ¿sí? Pero tú tenías que hacer trabajo productivo durante la semana. O sea, el día que ibas a la práctica, tenías que llevar como el resultado. Ellos tienen sus libros, sus guías de cómo dejar esto. Pero, bueno, quiero irme para el principio, porque quiero dejar claro, es que cuando tú vas a recibir la entrevista, te dicen como, no es que te vendan como, ay, vas a ser heterosexual, pero sí vas a tener una vida digna delante de Dios. Entonces, cuando te hablan de una vida digna delante de Dios, es que no vas a ser homosexual, finalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que te venden. Y ellos, pues en el caso de la terapia, te hacen firmar de que tú entras allá voluntariamente, ¿sí? Entonces yo lo firmé, entré voluntariamente. Me dicen, ok, vamos a empezar los sábados, vamos a empezar con un programa. Ellos tienen diferentes programas porque son varias temporadas. Se supone que el programa completo para ellos son como 2 años, donde uno hace como una mil cantidad de lecciones, pero yo conozco gente que ya como 10 años y siguen haciendo los mismos programas y no han salido de ahí. Pero se supone que el programa como tal de lecciones son como para 2 años. Y como que en 2 años tú puedes llegar a un punto de que puedes tener una vida heteronormativa común y corriente, ¿sí? Ellos sí te dicen, no, de pronto la homosexualidad no sea 100%, pero pues
¿La vas a poder controlar o qué? Más o menos. Es tan pequeña que ni te vas a dar cuenta. O sea, ni te vas a dar cuenta de que eres homosexual. Y bueno, yo comienzo a ir a estas prácticas y es una reunión cada 8 días, de 4 a 7, donde hacen como una lectura como una enseñanza de la lección que te dejan durante la semana. Después nos vamos a grupos pequeños. Grupos pequeños es grupos de 5 personas, donde te categorizan por nivel, ¿sí? La idea es que los más experimentados, los que han vivido pues la vida gay abiertamente, estén con los que han vivido más y los que han vivido menos, hayan vivido menos, para no contaminarse. Pero en los grupos pequeños hay este tema de confesionario, como rendición de cuentas. Y en esa rendición de cuentas es donde tú clasificas tu semana en verde, amarillo, rojo. Verde es que estuvo súper bien, ni tentación tuviste, estuviste orando, pidiendo, o sea, hiciste todo súper bien. Amarillo es que estuviste medio tentado, como que dejaste que correr pensamientos, pero no los ejecutaste. Y ya rojo es que ejecutaste absolutamente todo. Qué difícil. Y el ejecutar todo es que de pronto uno vivir. pensaste en un hombre y te masturbaste o te diste un beso con un chico, masturbación, pornografía, que me besé, que toqué, o que, por ejemplo, no, en el Transmilenio alguien me dio el número y yo lo recibí. Eso ya era estar en rojo, ¿sí? Okay. Entonces, como que era evaluarte toda la semana. O sea, si me permites comparar, para yo tratar de entender también lo que nos estás contando, lo manejan como de pronto lo hacen las personas alcohólicas o adictas. Es que tal cual, es así. Como no vas a perder es. la pulsión que tienes, pero vas a poder controlar y manejar. Así es. Así es. Incluso ellos también tienen el programa de 12 Pasos, es uno de los programas que se hace, que es el mismo programa de Alcohólicos Anónimos. Nos tratan como adictos, la verdad, o sea, no voy a decir mentiras, es así, sí. Es así. Y cada 8 días pues teníamos que dar como el confesionario de verde, amarillo, rojo, y decir si estabas bien o estabas mal y hacer tu trabajo productivo. Y ahí es donde comienzan como cosas que en ese momento no las vi tan anormales, pero hoy en día digo que absurdos de la vida tan impresionantes. Por ejemplo, a las chicas tú las veías con un caucho en la mano, y era porque les habían dicho que si veían una chica y sentían atracción hacia ella, pues que se la jalaran el caucho y se pegaran para que psicológicamente pues se dieran cuenta, que tu cuerpo supiera que eso no era lo que realmente era. O sea, como empezar a asociar. Sí, asociar el dolor con ese gusto. Entonces uno las veía y yo decía, raro, gracias a Dios, dentro de mi grupo pequeño en ese momento como que no se hizo esa práctica como tal. Ya te dije que yo estaría como que ya me había traspasado la mano. Sí, tal cual. Yo tal cual. Brutal. Pero también, entonces claro, yo en algún momento tenía como mi racha de rojos. Y me decían, pues antes, Santiago, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, no, es que yo oro, se los juro que yo oro. Es que me llené mucho muy bonito. El man me dice, ¿qué estás tomando? Y yo, no, ¿tú tomas mucho café? Y yo le digo, sí, pues a mí me gusta el café. Ay, no, el café es malo también. Me tomo como dos tintos en el día y café en la mañana y café en la noche. Y el man me dice, mira, lo que pasa es que el café alborota mucho y te sensibiliza mucho. La verdad es que para ese tipo de procesos, se recomienda no tomar café. Y tanto así que yo dejé de tomar café por una buena época en mi casa. Cosas, por ejemplo, que en la terapia donde yo estaba acá en Bogotá, porque posterior de acá en Medellín. Bueno, Medellín, después te pasan en una terapia en Bogotá. Sí, es que era imposible estar en Medellín acá. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? No, o sea, en Medellín yo asistí 2 veces nada más y ya de resto era virtual, pero virtual no me estaba sirviendo para nada y ellos me remiten acá a Bogotá, a un ministerio muy amigo de ellos que se llama Romano 6. Yo no quería ir porque ellos se reunían en donde yo me gradué, en mi colegio, en el colegio cristiano. Y yo no quería, no, yo decía, me voy a encontrar con el rector, me voy a encontrar con todo el mundo y todo el mundo va a saber que yo soy gay. Entonces, claro, yo no quería. Claro, no querías enfrentar como de pronto ese escarnio público no quería. De las personas que te conocían. No quería. Pero pues finalmente no estaba funcionando. Mi mamá como siempre, muy preocupada por todo, por mi salvación, por mi proceso, pues me dice, Santiago, tienes que intentarlo. Yo no quiero ir a ese colegio. El caso es que entre mi mamá y mi hermano llaman a ese ministerio en Bogotá y me sacan una entrevista. Me dicen, inténtalo, ¿qué va a pasar? La entrevista no es en el colegio. Y yo, bueno, hoy me reúno con el director en ese momento del programa y pues claro, pues yo lo sentí liberador, lo sentí pues como que sí era el camino y pues me vinculé, porque yo estaba configurado para decir sí, me vinculé. En la terapia en Bogotá, pues ya como si era 100% pues presencial y toda la cosa, la verdad la gente no era muy agraciada ya, pues agraciada físicamente. De pronto yo resaltaba entre las personas de allá. El problema de la tentación aquí en Medellín, sí bien.
Ajá, y el caso es que me empiezan a decir los líderes de esta práctica, me dicen, Santiago, lo que pasa, bueno, el líder particularmente dice, mira, ya hemos recibido varias personas que dicen que se sienten muy tentados contigo, que se sienten muy tentados, que tú les estás provocando cierta incomodidad con tu forma, pues como te vistes, como etcétera, y yo, tan raro. Y llegué y me dice, es que yo creo que tú tienes como algo de sensualidad ahí. Y yo, mira, yo la verdad sentí un halago. En ese momento yo lo sentí como halago cuando él me lo dijo. Yo dije, ay, soy sexy, soy bonito, soy atractivo. Claro. Pero cuando me dice, cuando me dio esa sonrisa, me dice, pero no sonrías, que la verdad es que el espíritu de sensualidad hay que acabarlo y tú lo tienes que acabar. Espíritu de sensualidad, muchachos. Un nuevo espíritu, porque... Otro demonio que o sea, tienes el espíritu de la homosexualidad y ahora tienes el espíritu de la sensualidad. De la sensualidad. Y ahora un nuevo espíritu por el que orar. El de la sensualidad. Entonces yo digo, oye, claro, en ese momento a mí no se me hizo absurdo porque pues yo estaba metido en esos temas y yo decía, pues sí, un demonio más, un demonio menos, con todos los que he metido, cada vez que pecaba se metían 7 más. Pues uno más de sensualidad. Era un pues batallón con el que luchar. Sí, yo tenía ya una legión ahí de demonios y pues uno que fue de sensualidad pues era lo de menos, pero pues ya era otro demonio por el que orar, ¿cierto? Entonces yo digo, son absurdos que yo digo, pues pucha, no, el de estar escribiendo un diario, no un diario de autoterapia, sino un diario para recordar lo malo que tú eres, como de poner todas tus caídas para que veas cómo avanzas en el proceso, para que sea como un recordatorio de tu proceso. Y yo digo, ¿qué es eso? O sea, son cosas como que hoy en día yo no le veo pues lógica, pero en ese momento se me hacía lógico. Y pues dentro de esas prácticas, en estos grupos pequeños, en el confesionario, pues tú tenías que decir absolutamente todo de cómo estuvo toda tu semana. Yo llegué, no miento, en ese momento yo llegué virginal y de mente y de todo. O sea, yo tenía muy poca experiencia sexual en ese momento. O sea, estaba muy en burbuja y en ese confesionario pues yo comienzo a escuchar gente que hace sus cosas, hace y deshace. Y te lo juro que esa fue mi apertura también al mundo gay. Incluso mi primer novio fue la de la práctica. O sea, así fue la apertura. Y comenzaron a hablar no, es que nosotros hacemos cosas en Transmilenios. En el Transmilenio, yo no sé qué, cuando están llenos, había gente que se masturba en Transmilenio. O sea, escuchabas cosas de la intimidad de las personas, pero unas cosas que, pues a mí no me hicieron nada bien. O sea, cosas como ya llevadas a la locura. Al extremo. Al extremo. Y también ver no solamente tus emociones, de cómo subían y bajaban, sino verlas, o sea, eso parecía un psiquiátrico porque un sábado tu compañero estaba súper bien y el otro sábado se quería suicidar porque se había masturbado. ¿Sabes? O sea, como tengo también hoy en día amigo mío que duró casi 2 años más o menos sin masturbarse. Cuando cayó, pues eso fue... No sé, se sintió fatal. Se sintió súper fatal y todo. Y en estas prácticas había algún tipo, pues a mí todo me parece terrible, pero había algún tipo de tortura física. Mira que no, en esa práctica en la que yo estuve, no, ¿sí? Pero ahorita que estoy vinculado con tantos sobrevivientes, acá en Bogotá incluso... Él sigue en Bogotá. Sí, yo sigo en Bogotá. Pero sí. En Bogotá sí hay un centro donde aplican electrochoques, aplican todo eso. O sea, es que eso te iba a preguntar. Es que esto me parece de película de todo lo que hemos de leído, ciencia ficción. Pues nos enteramos que o sea, las terapias, estas prácticas consisten principalmente en temas psicológicos, pero también mucho se acompaña de acciones físicas para que, justamente lo que nos decías como con el ejemplo de la bandita, para que la persona empiece a vincular muy fuertemente el tema de la orientación sexual, la identidad de género con dolor o desagrado físico, para que la gente esté pues fuertemente llevada a rechazar eso de su ser. Mira que eso es uno de los cambios más importantes de este proyecto de ley que se radica nuevamente, y es que antes se hablaba de terapias de conversión, porque pues eran terapias, pero cuando hablamos con muchos sobrevivientes de este tipo de prácticas nos dimos cuenta que no todos eran terapias, que muchos eran prácticas de tipo consejería, tipo liberaciones, cualquier tipo de práctica que te haga sentir que realmente que ser gay, lesbiana, trans es lo peor, es lo peor. Entonces por eso hablamos de prácticas, porque no todas las prácticas se van a ese maltrato físico, pero sí todas ellas, tanto las físicas como el otro tipo de terapias, sí te afectan la mente de una manera impresionante. Yo pienso ahí, Santiago, que es ahí también donde radica un poco la dificultad de esta conversación desde el ámbito político. Ayer escuchando lo que estaba yo consultando, una de las discusiones de las personas que tienen desde la política que
que como luchar en contra del proyecto es que dicen que desde la legislación colombiana ya tenemos una ley que penaliza el tema del maltrato físico o la tortura desde la identidad de género y la orientación sexual. Y la penalización de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces dicen que no cabe este proyecto porque pues fíjate está ya protegida la población LGTBI desde estos lineamientos. Pero es que el tema es ahí. La gente disfraza desde de pronto el tema de consejería, libertad de culto, porque es que el proyecto en ningún instante está atacando los diferentes cultos que se puedan presentar en nuestro territorio, pero sí el que disfrazando desde la libertad de culto, el buscar aconsejar o orientar a las personas para que entiendan que el ser parte de la población LGTBI está mal. Está mal. Y que lo único correcto es ser heterosexual. Es que incluso se puede comparar como hallando las políticas públicas como también el maltrato a la mujer. El maltrato a la mujer, ya habían políticas que prohíben el maltrato físico, pero la violencia hacia la mujer, lo que se llama feminicidio, tocó colocarle nombre de feminicidio porque las mujeres no se dan cuenta de que esto existía, ¿sí? Claro. Porque muchas de ellas están siendo abusadas en su casa por palabras. Era su educación, lo que hablamos ahora. Era su educación en ese momento, entonces para ellos era la normalidad, pero tocó colocarle nombre de delito de feminicidio para que se dieran cuenta. En este caso también queremos colocarle un nombre para que nos demos cuenta de que este tipo de prácticas suceden y que las hemos normalizado tanto que ni siquiera nos damos cuenta y no somos capaces de denunciarlo porque hace parte de nosotros, ¿sí? ¿Quién va a decir, ay, no, es que es malo que te digan ser homosexual es malo y que oren por ti por eso? Sí. Claro, pero en la religión cristiana la gente va a decirte, no, pues es normal. Claro, pero es el tema, es ahí es donde, ven, no estoy en contra de tu culto, pero sí estoy diciéndote que es que no le puedes decir por tu fe a otra persona que está mal como es. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, te respetamos tu fe, pero tienes que respetar el ser de la otra persona. Totalmente. Bueno, yo quiero saber, estabas en estas terapias y ¿qué pasaba con tu familia? Mira que lo que te digo, mi familia siempre ha sido súper unida hemos sido muy unidos y ellos se vincularon mucho en el proceso conmigo, o sea, esto era un tema familiar, Este tipo de prácticas, las que estaba en Bogotá, había también programas para papás que tienen hijos con AMS, como lo llaman ellos, atracción hacia el mismo sexo, y le colocan una I de indeseado. Ellos no lo llaman ni siquiera homosexual ni nada, sino atracción hacia el mismo sexo. Hay un tipo también de prácticas también para los papás, para que sepan cómo llevar este problema, cómo poderlo llevar, ¿sí? Entonces mi mamá se vincula también a este ministerio, mis hermanos también se vinculan a este ministerio y todos terminamos metidos en o sea, una terapia familiar, una práctica familiar básicamente. Pero cada uno por su lado. Claro, pero todos estaban como trabajando para el mismo fin. Pero yo quiero saber algo. ¿Qué pasa cuando tienes tu primera experiencia sexual con un hombre? Eso fue mucho después. Yo más o menos como a los 25. ¿Fue tu primera experiencia sexual con un hombre? Ni siquiera experiencia sexual, romántica. O sea, comienza a salir con alguien de la Seguías creyendo en virgen hasta el matrimonio porque era lo que te habían inculcado. También, imagínate eso. Pero si escuchabas a todos tus amigos hablando de que el Transmilenio, que no sé qué, te empezaron a llenar como la cabeza de cosas. Y yo creo que todo de eso... curiosidad. Sí. De curiosidad. Y yo creo que todo eso, la forma en como yo llego a ese ministerio, la forma en cómo me ven también, porque yo llego, vinculo a mi familia, comienzo a traer como también personas, pues ellos ven como un potencial en mí. Y la verdad es que los líderes de esa práctica que se llama Romanos, ellos me cuidaban demasiado y me hacían ver que estas personas estaban así terribles, lo del Transmilenio y lo demás, y que era por eso que era muy difícil curarse. Entonces me decía, como entre más lejos estés de eso, va a ser más fácil para ti. Para ellos te vieron y dijeron, este man es el caso de éxito que necesitamos para que esto continúe. Pero o sea, tú no te tocabas, tú nada, sí, nada. Obviamente, sí, eso sí pasaba, claro. Por eso decía que había días de rojo, era porque... pues que no sé si contar eso porque mi mamá se va a dar cuenta, pero lo va a contar acá en Círculo de Confianza. Ay, hijo, mamá. Tienes que definir si eso puede salir o no, porque el Círculo de Confianza es quien entra a YouTube a mirar. Y lo voy a decir porque me hizo mal. Me hizo mal fue porque, claro, yo al escuchar eso, claro, te abre la mente y yo, claro, comienzo a buscar esas páginas que comenzaban a mencionar o, bueno, ellos decían como sí, la página X, yo no sé qué.
pero no decían el nombre completo, pero pues tú ya colocabas. Sí. Y tú. Y aparecía Y en el buscador. aparecía, exactamente. Entonces, la otra vez pasó lo del Transmilenio, ¿no? Que el Transmilenio se manoseaba, yo no sé qué. Y una vez yo me monté al Transmilenio, cuando yo siento una mano ahí, y yo, con razón, dicen que están rico. Marica. Sí, claro, O sea, claro, yo ya yo en otro, te lo juro que si yo no hubiese entrado a ese programa, a mí me hubiera hecho eso, yo lo hubiera visto como un acoso, porque yo lo hubiera visto como acoso, pero claro, se me vino a la mente todo lo que ellos decían de todas las cosas que hacían, y yo cambié el acoso por placer, por placer. Y ahí sucedía, ya se me estaba volviendo un problema montar en Transmilenio, se me estaba volviendo montar en Transmilenio. Pero te gustaba montar en Transmilenio. En ese momento. Claro que era el espacio donde encontrarse, era como ese lugar de escape. Donde es que el escape, era el escape. Entonces, era el escape, escuchando que en los baños, mira, yo antes entraba común y corriente a un baño. O sea, entraba como si nada, o sea, pero cuando yo llego a esta terapia y veo que todo el mundo hace 1000 cochinadas en los baños, ya ahorita, de verdad, ir a un baño es como, marica, sí, es verdad. Es que es horrible entrar a un baño de hombres porque suceden muchas cosas feas. Y yo digo, Dios mío, y claro, pues tú escuchas todo eso y yo siendo tan impoluto, se me empieza a ensuciar la imagen terrible. Voy a decir algo y tú me dices si sientes que estoy donde es o sientes que piensas distinto todavía. Yo siento que con lo que nos estás contando de esto que te contaban, esto que encontrabas en estas prácticas y que te abrían como la curiosidad y la imaginación y empezabas a entender cosas que veías en esos espacios que antes visitabas sin esa óptica. Sí. Siento que hace de pronto un paralelo como cuando los niños empiezan a encontrar que en el internet pueden encontrar porno, pero en sus casas no les han explicado esto, no les han dado unas conversaciones que los enriquezcan frente a que está la realidad a disposición en internet, pero no los fortalecen a ellos desde su autoestima tal que digan, esto existe, sé que está, pero no me hace falta verlo porque yo estoy muy bien como estoy y voy a ir descubriendo mi sexualidad naturalmente como venga, de manera segura e informándome con mi fuente segura que son mis papás. Entonces, como eso no estaba en tu caso, sino que era solamente el ámbito religioso y empiezas a encontrar estas experiencias, para ti era horrible, pero era algo que querías experimentar, entre comillas, porque, Dios mío, esto se ajusta a lo que yo puedo lograr hacer desde el tras bambalinas, donde pues no me van a juzgar porque todo el mundo está a escondidas. Tal cual, y además porque él comienza a experimentar puntos de escape y lo siento liberador, entonces claro, como Wait, ¿qué son puntos de escape? Eso, la masturbación en o sea, el Transmilenio, puntos de escape, entonces, en el baño. Ver pornografía, entonces ahí, punto de escape, pero entonces la primera vez que me manosearon, otro punto de escape. Entonces, y el anonimato. Y el anonimato como que sucede una sola vez, entonces como que comienza, y yo creo que ahí eso comienza a ser incluso hasta dañino en el sentido que yo en ese momento no lo estoy normalizando, yo en ese momento lo estoy viendo como, porque sucedía el tema y después yo me sentía en un ciclo de culpabilidad horrible, o sea, es que eso, el autocastigo era horrible y ahora yo no tenía que luchar contra la homosexualidad, sino no caer en todo lo que yo había escuchado y que ya había probado, era para no caer, entonces cada vez como que le sumaba más cosas a mi vida, cada vez le sumaba y le sumaba y le sumaba y le sumaba más cosas a mi vida. Ese batallón de demonios cada día crecía más. Ay, horrible, sí. ¿Y cómo terminas? Porque, a ver, nos contaste ahorita que tú literal terminas dando las prácticas. Y yo creo que ahí comenzó como mi punto de salida, cuando en el momento en que empiezo a liderar fue como abrir los ojos a una realidad que yo pensé que era diferente. Porque, bueno, voy a hablarlo, quiero antes de irme a ese punto, es que sí, inicialmente, aunque a ti no te dicen te vas a curar de la homosexualidad, ellos sí lo hacen ver como si te curas y lo celebran. Y lo quiero dejar súper claro porque en esas terapias, cada vez que alguien se casaba heteronormativo, es decir, que alguien se curaba de la homosexualidad, hacían fiestas. O sea, eso que no hacían. Como una graduación, básicamente. Prácticamente, y no te miento porque lo traían a dar conferencias, yo no sé qué, le presentaban, y eran como los pintaban así, como casos de éxito. El ejemplo seguir. Era el caso de éxito, entonces, claro, esa siempre fue mi ilusión, además porque toda la vida oraron por mí que yo me iba a casar con una mujer, pues yo dije, es posible, yo quiero llegar como ellos, llegándome con una argolla diciendo me voy a casar o me casé. El caso es que en ese proceso, pues sí, yo creo que estaba viviendo un momento de subidas y bajones, pero yo dentro de la terapia siempre fui muy sincero. Mira, yo nunca me guardé nada. Yo siempre fui 100% vulnerable. Si yo
hacía algo en el Transmilenio lo contaba, si yo me masturbaba lo contaba, si yo... Todo lo contaba, todo, absolutamente Pero era porque todo. estabas siguiendo... Pero te voy a decir Sí. algo, qué morbo. Sí, qué morbo. O sea, uno estando ahí hablando, No, todos horrible. contando como no, y entonces hoy me masturbé total. y no sé qué, y los Pero otros allá con el pipí también- parado, yo me los Sí, También imagino. no tal sé si era cual. porque estabas siguiendo al pie de la letra lo que tú Sí, creías que era el sí. camino correcto para lograr esa meta que tenías de Total. encontrar lo adecuado para ti, que era la heterosexualidad. Pero en ese momento yo nunca faltaba los sábados, era súper sincero, era muy comprometido con el programa y yo creo que ellos comenzaron a ver como un potencial liderazgo, un potencial liderazgo y me dicen, Santiago, la verdad es que nosotros vemos en ti un potencial, queremos que te vincules con el liderazgo, vas a empezar de a poquitos, etcétera. Y yo les dije a ellos, yo no estoy listo, ustedes no han visto que yo llevo en rojo cuántos meses. Y ellos dicen, no, pero es que Recaigo y recaigo. recaigo. Y ellos, no importa, porque acá lo que importa es la motivación de tu corazón y tu corazón está firme, yo no sé qué. Me lavaron, pero pues claro, fue otro peso adicional. Bueno, Fue otro peso adicional porque ya no solamente tenía que lidiar conmigo, sino que tenía que lidiar con los otros que llegaban a los grupos pequeños y yo aparentar, porque durante mucho tiempo aparenté que todo estaba muy bien en mi vida. O sea, durante 2 años, yo estuve 2 años como participante, 2 años como participante y 1 año y 8 meses como líder. Y ese año y 8 meses como líder, yo tuve que aparentar durante los grupos pequeños que lo que yo decía, también yo lo hacía y que todo estaba bien y que todo estaba bien en mí. Que, Sí que te lo creías. sí, como déjate masturbar, como si yo hubiese dejado de masturbarme en ese tiempo, o deja de mirar pornografía, como si yo hubiese dejado de mirar pornografía. Borra los contactos, yo no sé qué, y yo teniendo experiencias por otro lado, porque claro, yo comencé como hay un avance, ya no eran los noviecitos románticos que tenía, sino que ya comencé a tener experimentos, pero yo siempre llegaba al punto de la no penetración. Para mí la penetración era el punto más diabólico al que podía llegar. Ese era mi límite. Yo hacía todo eso, o sea, yo a la final también como que lo estaba haciendo. era una doble vida. Y una doble vida, ya en ese tema de liderazgo ya comienzo, yo ya comienzo también a guardarme cosas, porque comienzo a cuestionarme, o sea, yo comienzo a cuestionarme como esto es lo correcto. ¿Cuál fue ese momento de inflexión siendo ese líder en esos 2 años, posteriores a los primeros 2 años de estar en las prácticas como estudiante, si se puede decir así? ¿En qué momento llegaste a ese punto de inflexión donde dijiste, esto no es? Pues mira que ya siendo líder, ellos comienzan, los líderes se capacitan, tampoco es que, bueno, no son profesionales, ninguno de ellos es profesional, pero ellos sí se capacitan en sus prácticas con gente que hace exactamente lo mismo. Y yo voy a México, a una práctica católica con un psicólogo súper, hiper, mega católico y que atiende a gente de mucho dinero allá en México para tratar la homosexualidad en su mayoría. Con eso que acabas de decir, eso quiere decir que estas prácticas son transversales a toda la sociedad, diferentes estratos. Hasta este año en México se prohibió y ya luchando casi 8 años para prohibir estas prácticas de conversión. Y yo conocí una práctica de conversión en México, estuve en un congreso con ellos un fin de semana encerrado por completo con ellos en una práctica de conversión allá en México, parte patrocinada por romanos porque ellos comenzaron a invertir en mí. Otra parte la pagué yo, otra parte la pagó mi mamá, porque pues sí, era un tema pues costoso. Y yo allá me enamoré perdidamente de un mexicano. Todo mal. Este hombre se enamoraba en todas partes donde llegaba, pero no. Le gusta este espíritu no va a entrar en mí. Extranjero. Sí. Me enamoré terriblemente, pero yo no dejé que pasara nada dentro del Congreso, pero yo sabía que yo volvía a México de vacaciones. Así que sí guardé mi contacto y todo, y cuando volví a México, pues pasó de todo, excepto la penetración, pero pasó de todo, ¿sí? Y ahí yo comienzo pues a cuestionarme, y también viajo por una oportunidad, por una beca, también viajo a Boston. En Boston hay muchas iglesias anglicanas, y la iglesia anglicana sí acepta el matrimonio homosexual. Sí, es mucho más liberal. Es súper liberal, pero yo no conocía de los anglicanos. Y para mí ver una iglesia católica con la bandera del orgullo LGTBIQ+, me hace cuestionar, y yo digo, ¿en qué mundo nací? Si acá, o sea, yo dije, estoy en la edad de piedra en Colombia, cuando acá ya la iglesia, porque yo no sabía que eran anglicanos, la iglesia católica apoya a la comunidad LGTBIQ+. O sea, ahí tu mente hizo como ¡puf! Pues como, comienza a mirar otras como posibilidades. que la idea de Dios no tiene que entrar en conflicto con mi sexualidad. Yo quería eso y para mí fue como wow. Y dije, no, si algo me tengo que venir a vivir a que es a Boston.
Pero yo llego otra vez a Bogotá, en Romanos, y me dicen, no, es que esas son iglesias diabólicas. Otra vez el lavado de mente de que son iglesias que no están conforme al corazón de Dios, que son ellos tienen un nombre para eso, que son, bueno, que no pertenecen, que no son avaladas por nadie, y yo como así, pero pues me dejo lavar la mente. Pero vuelvo y juega, yo entrando en el liderazgo, comienzo a conocer a los líderes que se supone que son pues personas que ya llevan muchísimo tiempo, muchos de ellos ya llevan 10, 15 años en este tipo de prácticas. Ya están completamente convertidos, ¿ok? O al menos que se supone que deben controlar su homosexualidad, como ellos lo dicen. Pero pues todos los líderes son homosexuales. Bueno, fueron homosexuales. Es su mayoría porque hay líderes también papás. Entonces hay líderes papás que apoyan a los grupos de papás. Entonces hay líderes que no son homosexuales, pero pues los líderes principales de... Esto es un circo, perdón. Sí. Pero es un circo. Son o sea, por homosexuales. algún lado han tenido contacto con la homosexualidad en carne propia o por sus contacto. familiares. Ajá, sí. El caso es que pues ya yo me vinculo al liderazgo, y el liderazgo también tiene su tema de rendición de cuentas, tiene su mismo proceso, el semáforo y toda la cosa. Y claro, cuando ya comienza el semáforo de los líderes y te das cuenta que los líderes siguen siendo unos luchadores, que siguen luchando con la pornografía, que con el número de aquel, que tener relaciones sexuales con otro hombre, que yo no sé qué, o sea, que siguen siendo luchadores, yo quedo en shock un poco. Y ahí comienzo, de verdad que comienzan unas conversaciones con mis hermanos, y yo decía, yo no quiero esta vida, yo no quiero, porque muchos de ellos también habían casados ya, o sea, habían personas que ya estaban casadas caían con sus esposas, caían, y si no caían también es muy duro decir como, no dejo de pensar en hombres, y por esposa. Entonces yo le decía a mis hermanos como, yo no quiero una vida así, yo no quiero terminar casándome y después de estar deseando a un hombre, o estar con mi esposa pensando en hombres. Sí, como sentirte que estabas usando una persona para construir una fachada. Sí. Entre esos conozco al líder, el líder que fundó este ministerio de Romanos 6. Él vive en Brasil, y en Brasil creo que fundó uno igual. Pero él viene a Colombia y nos lo presentan, y salimos a comer con él y toda la cosa, y él cuenta su historia de cómo conoció a su esposa y demás. Y no les voy a mentir que la esposa de él es una persona de talla grande, y lo hizo así súper normal. Mi esposa, ustedes ven, no es bonita. Mi esposa no es bonita. Pero nosotros como hombres tenemos necesidades biológicas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que yo allá estando en Brasil viendo a todos estos hombres con zunga no siento tentación? Claro que la siento, pero pues yo tengo pobrecito. a mi esposa para desahogarme. Entonces, mira, yo no sé, yo tenía otra visión muy diferente a todos ellos, porque para mí... O sea, ese man estaba diciendo, ahí, mi esposa simplemente es un juguete sexual. Exactamente. Para, o sea, sí, es como que lo que uso para satisfacerme, porque en realidad me quiero comer todos los manes que veo en la calle. Incluso, pues en ese tipo de prácticas, siempre te ponen como los caminos, ¿no? O te terminas casando con una mujer, siendo tú un hombre gay, porque también hay programa para lesbianas, o terminas en el celibato. Pero este hombre particular, el que fundó Romanos, él no era muy afín al celibato, porque él sí dice que los hombres tenemos necesidades biológicas y que tenemos que desahogarlas, liberarlas, y liberarlas como Dios manda. Entonces, claro, yo comienzo a decir, ¿qué es esto? Yo no quiero esta vida, pero pues decía, pero esto acá es donde Dios me mandó, además, porque aparte de eso ya sentía que era propósito de mi vida, no era solamente sanar mi homosexualidad, sino ayudar a sanar a otros, la homosexualidad de otros. Yo ya lo veía como propósito de vida, pero pues también veía cosas como, yo no quiero esta vida. Entonces comencé como una tortura mental, estar en todo esto. ¿Y cómo decides salir de ahí? Se me ofrece una oportunidad, yo me voy 4 meses a Estados Unidos, a la casa de un primo allá en Estados Unidos, en Jacksonville, donde apagué todo, mis ojos, mis oídos, a la iglesia por completo, o sea, iglesia por completo, ni romanos, ni nada. Y yo no te voy a decir, allá no hice absolutamente nada relacionado con lo sexual, o sea, nada. Pero yo encontré paz, mucha paz mental. Yo pasé un tiempo súper agradable, súper agradable. Y no fue una vida, no, que de fiesta, que de alcohol, etcétera, no. Fue algo súper normal, 4 meses prácticamente como en reposo, descansando. Pero yo encontré mucha paz. Y yo regreso nuevamente, después de esos 4 meses, regreso a Bogotá y regreso a Romanos, y mi vida comenzó un caos. Ahí tengo mi primera experiencia sexual por completo. Y eso fue también, o sea, mentalmente fue como una caos, se lo disfruté y todo, pero ya después yo estaba en un sube y baja, que yo me estaba enloqueciendo. Yo regreso de Estados Unidos, y yo ya estaba, pero
que no podía más. Yo comencé a hablar con mi hermano mayor, era con el que tenía conversaciones más cercanas y le decía, no puedo más con esto. Y mi hermano mayor me confesaba y me decía, Santi, es que yo no te veo como uno de ellos, pero no sé cómo más ayudarte si los dos creemos exactamente lo mismo. Pero él ya me veía porque te lo juro que yo ya sentía, mira, yo llegué al punto, yo quería suicidarme, pero no me suicidaba porque también era malo. O sea, o era gay y me iba al infierno o me suicidaba al infierno. Los dos caminos eran al infierno. Pero yo le decía a Dios, ¿qué te cuesta matarme? O sea, ¿qué te cuesta enviarme un cáncer, matarme? Yo no quiero, o sea, yo no quiero fallarte y yo ya no puedo más con esto. O sea, yo ya no puedo más. Yo por más que lo intente, puedo durar 2 semanas en verde y después irme en rojo todo, casi 3 meses. No puedo más con eso. O sea, yo ya estaba yo ya estaba desesperado y mis oraciones eran esas. Yo, Señor, yo ya oraba por una enfermedad. Así era el punto al que yo ya había llegado. Y en ese momento, pues ya yo no le encontraba sentido absolutamente nada. Y yo siendo una persona muy bendecida, porque siempre he dicho yo he sido una persona muy bendecida con la familia que tengo, con las oportunidades que me han salido, con todo, pero yo ya no le veía el color a la vida, yo ya estaba muerto en vida en ese momento. Mi hermano me ve muy mal, mi hermano mayor, y me dice, Santi, ya tenemos esta conversación varias veces y yo no sé qué hacer, porque no hablamos con Iván, que él estudió teología, a lo mejor él ya encontró algo diferente. Tu hermano menor. Mi hermano menor. El caso es que yo hablo con mi hermano menor, pero ese día no está de buenas pulgas. Yo creo que como todos en la vida, algo le había pasado. No sé, él como que dijo, ¿sabes que estoy cansado de este mismo tema siempre, Santi? ¿Por qué no hablas con alguien que sea más apto que yo? Deberías hablar con el pastor Castro Mesa, pero me lo dijo como en un tono muy grosero. Y yo dije, a la final como que no, como de que acá no salió nada y yo seguía como en las mismas. Pero mi hermano menor al día siguiente me llama y me dice, Santi, el pastor Castro Mesa te va a atender a las 10 de la mañana. El pastor Castro Mesa era el pastor secundario de la iglesia donde yo asistía, que en algún momento vimos que él predicaba de una manera muy diferente a todos los pastores. Pero pues él nunca había hablado directamente del tema LGTBIQ+, nunca lo había hablado directamente, pero pues a lo mejor tenía algo diferente que decir. Y mi hermano me dice, Santi, a las 10 de la mañana voy a donde el pastor Castro Mesa. Y voy a donde el pastor Castro Mesa y yo le cuento toda mi historia. Le digo, mira, yo soy gay, pero estoy asistiendo. Pues yo siempre ponía el pero, ¿no? Soy gay, pero estoy ya en una terapia, me voy a curar de esto. Y él me decía, ¿pero cómo estás? Y yo, estoy mal, estoy súper mal, estoy vuelto nada. Es que realmente yo siento que no me ha funcionado. Y él me dice, ¿y es que tiene que funcionar? Dios te ama tal cual como eres. Oh. No hay nada que cambiar. Y era la primera vez que yo escuchaba, perdón. Siempre los Dale, Kleenex, tranquilo. porque siempre nos faltan los Kleenex. Pero era la primera vez que yo escuchaba algo diferente. Me dijo, las puertas las puertas de mi casa van a estar abiertas para ti y a la persona que tú quieras traer, sea hombre, mujer, a la persona que tú quieras traer, esta es tu casa. Y créeme que todos los caminos dirigen a Dios. Todos los caminos. Y él me pintó una escalera y de verdad, pues era como que todo decía, todos son decisiones en la vida, pero pues ninguna decisión se va a salir de los caminos de Dios porque entonces Dios no sería tan poderoso como dice ser. Así que no te preocupes por eso y salte de ese lugar. O sea, él me lo recomendó porque me encontró aturdido mentalmente. Y yo salí transformado pues de esa conversación. Salí transformado de esa conversación, pero esa transformación me duró un día. Porque tú como... ¿Volviste a los romanos? No, es que tú no cambias 27 años. Sí, sí, total. Porque eso fue a mis 27 años. Esa conversación fue a mis 27. 27 años de doctrina. No la O sea, cambias en un llevabas día. 14 años dándole a esto. Dándole a esto. Y eso no se cambió en una sola conversación. ¿Qué pasó? Yo digo, bendita pandemia. A muchos yo sé que es un tema muy duro y muy fuerte, pero para mí fue la bendición más grande del mundo, fue bendita pandemia, porque en bendita pandemia me permito desconectarme absolutamente de todo y tomar mi decisión. Y digo, no más iglesia, no más romanos, y yo voy a comenzar a vivir mi vida como yo quiero y como yo quiero ser. Se lo comenté a mis hermanos y mis hermanos me apoyaron y me dijeron, Santiago, sí. ¿Tu mamá? El pastor Castro, no, todavía no he llegado con mi mamá, pero el pastor Castro Mesa tuvo una conversación con mi hermano menor que por doctrina que había recibido acá en Medellín, pues le costaba mucho más. Pero mi hermano menor dijo, no, pues es un proceso y también lo vamos a ir contigo, Santi, y te apoyamos. Mis dos hermanos, Ay, siquiera. pues me empezaron a apoyar mucho en ese proceso. Incluso mi hermano Iván fue el que me ayudó a independizarme de casa para yo comenzar como a vivir una nueva vida. Y ya posterior, como que yo le digo a mi mamá, mamá, no más romanos, mi mamá seguía en romanos, porque mi mamá seguía, es más, mi mamá comenzó a ser líder de mamás,
Yo salgo y a mi mamá la colocan como líder de mamás. Ay, madre. Entonces yo le comento a mi mamá muy polite, en ese momento me dice como, yo nunca voy a dejar de amarte y lo sé, o sea, sé que nunca me voy a dejar de amar. Y me dijo, y pues nada, pues eres mi hijo y lo seguiré haciendo siempre. Pero pues mi mamá sufrió un proceso de sub y bajas también. O sea, mi mamá sufrió un mismo proceso que yo para salir de Romanos. Y es que pues ella veía mi estilo de vida y ella lo compartía, ¿no? Como que sí, pero después llegaba a Romanos y decía, no, esto es lo peor. Entonces mi mamá todo el tiempo preocupada por lo que yo estaba haciendo y no estaba encontrando ningún tipo de paz. Bueno, yo salgo de Romanos y a mí me costó mucho vivir mi vida. Era comenzar a conocerme nuevamente. O sea, a mis 27 años comencé a conocerme, a saber qué era lo que me gustaba, cómo me quería presentar, cómo... Incluso a mí me da pena decir que era gay al principio. Me da una vergüenza horrible. Iba a los trabajos y yo, ¿en qué momento esta conversación que me van a preguntar por novia como siempre? Y eso fue un proceso que comencé como a vivir solo y hoy me siento como ya del otro lado, pero pues llegó un documental de Netflix que se los recomiendo, se llama Pray Away en Netflix, que habla sobre las prácticas de conversión y hablan sobre la práctica de conversión de Exodus, que Exodus es la réplica de o sea, Romanos 6 es la réplica de Exodus en Estados Unidos. Es la réplica porque quien fundó Romanos fue participante de Exodus y él se trajo exactamente lo mismo, todo lo trajo acá. Copió el modelo. Copió el modelo y se creó el capítulo no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Exodus en Estados Unidos se acaba porque sus líderes más sonados, porque eso se convirtió, o sea, en Estados Unidos eran muy conocidos. Exodus era el ministerio que volvía a es más, era el término de los ex-gays, que habían muchos ex-gays en Estados Unidos. Y yo me imagino que para poder tener tanto poder y tanto alcance, esta gente se lucra de esto. Claro. No lo sé en Estados Unidos, pero acá en Colombia lo peor del caso es que no lo hacen por lucrarse, lo hacen por convicción, que es lo peor del caso, porque si fuera por lucrarse, pues uno dice, pues le quito los ingresos, pero no, realmente esta gente lo hace por convicción, ¿sí? Que para mí eso es peor. Pero en Estados Unidos el ministerio sí era muy grande y yo creo que sí se lucraba muchísimo eso porque pues imagínate ya un congreso, miles y miles de personas, pues eso ya genera mucho dinero. El caso es que en Estados Unidos estos líderes comienzan a descubrirlos en bares gays, comienzan a ver que pues llevar una doble vida. Y ya era tan grande la presión de estos grandes líderes que ellos deciden y salen a pedir disculpas públicas, a decir esto no funciona. Y hemos decidido en conjuntamente acabar Exodus. Y Exodus en Estados Unidos se acaba. Pero en Estados Unidos, porque en Latinoamérica Exodus, el capítulo de Latinoamérica sigue vigente. Y acá pues en Colombia pues sus ramas también siguen vigentes. Pero sale en el documental y en el documental sale una historia muy similar a la mía de una chica que lo mismo, la ven como un potencial liderazgo y la chica dice, yo soy sobreviviente porque en algún momento pensé morirme. Claro. Y es ahí, cuando la chica dice eso, pues yo entré en lágrimas, yo ya estaba con pareja y yo me identifiqué como sobreviviente. Yo dije, salí vivo de esto porque yo no quería vivir más. Y es ahí cuando yo pues me identifico como sobreviviente y por vocación propia, porque no fue otra cosa, yo comienzo a buscar a mis chicos que los que están en las prácticas, algunos intentándolos ayudar a salir de este tipo de prácticas, ayudé a algunos a salir, otros salieron por su propia cuenta, pero pues igual les di mi mano amiga a decir, también pasé por lo mismo y estoy acá. Y hace unos meses pues yo creé como el grupo de sobrevivientes de Romanos, donde salieron personas de hace 10 años de Romanos que ni siquiera estuvieron conmigo, o sea, de 10, 15 años, o sea, muchísimo tiempo atrás. Y cuando comenzó a ver que era un tema ya muy, muy grande y uno de ellos tenía pues conexión con este proyecto de ley, comenzamos a participar activamente, brindando nuestra voz como sobrevivientes de nuestra experiencia para poder nutrir y que todo lo que se diga se ajuste a la realidad. Y hoy muchísimos estamos trabajando por voluntad propia para que este proyecto de ley sea una realidad, porque las secuelas que dejaron son gigantes. Yo creo que sí tengo que ir a psicólogo, obviamente tengo que ir a psicólogo. Lo digo porque ahorita que he estado destapando este cajón de recuerdos, pues ha sido un ciclo de emociones muy fuertes, de los años perdidos, de los años que no voy a recuperar, del daño mental que me hice durante muchos años, o sea, muchos años culpabilizando algo que yo no tenía ni la culpa de nada. Entonces, claro, pues ahorita que he destapado todo eso, pues sí he tenido mis momentos de duelo, como de dolor, la verdad. Pero escuchar también a otros sobrevivientes ha sido también duro, ha sido duro. Hay una chica
creo que van a salir podcasts de este proyecto de ley que sería buenísimo que los escuchen. Eh, pero hay una chica que ni la terapia normal le funciona. En ese momento ella le tocó meterse a una terapia que le hacen a los militares que llegan a la guerra, que es de reconfiguración, porque tantos años, habiéndose negado a ella misma desde que tenía como 14, 13 años, metida en este tipo de prácticas, en oraciones, liberaciones, romanos, intentó de todo, hasta tuvo relaciones con personas que no quería tener relaciones sexuales por intentar cambiar su orientación sexual, pues claro, terminó muy afectada mentalmente y hoy es paciente psiquiátrica con un programa que le dan a los militares caídos en guerra. Personas que pasaron también con convulsiones y todo del tema del estrés, de la ansiedad que producen este tipo de prácticas. Entonces yo digo, Dios mío, lo malo que todo esto trae y lo peor es que no nos quieren escuchar, porque yo siendo tan cercano a ellos, porque fui muy cercano, pues claro, yo quise hablar con ellos inicialmente, decirles somos bastantes personas que hemos sí, como, salido. esto no funciona y ustedes lo saben, o sea, ustedes todos los días el semáforo está en rojo. Exactamente, entonces, para la final fue como la respuesta fue como, no, Santiago, tú fuiste débil y acá ese programa es para los que quieren nadar contra la corriente. Entonces, no soy una víctima, sino que revictimizan también el tema de incluso salir de esas prácticas de conversión. En todo sentido, además, porque yo estando allá lo viví. Estando dentro de Romanos, hay un chico que salió, incluso es muy activista con este tema de en contra de las terapias y de las prácticas, pero yo ya había escuchado de él en Romanos, lo pintaban como ¿El único que se curó o qué? No, él salió porque, pues él salió porque no podía más con esto y decide denunciar a Romanos hace un blog personal. Y por su blog personal lo contacta Séptimo Día varias ocasiones y por eso es que el tema... El anticristo, pues, por así decirlo, para ellos. Para ellos se volvió el anticristo y lo pintaban como la peor persona del mundo. Te lo juro, era la peor persona del mundo. Y ahorita que he tenido la oportunidad de estar en contacto con él, para mí no es la peor persona del mundo, para mí es un valiente, porque yo salí a los 27, ese muchacho salió casi a los 40 años. Uf. Y lo intentó todo. Entonces no me vas a decir que él es un débil porque lo intentó todo lo intentó para intentar curar lo que no se puede curar. En todo ese proceso perdiste amigos de la vida. Claro, porque dentro de la terapia hay una de las lecciones que te dice como tienes que cortar lazos de todo lado, ¿no? Entonces tienes que cortar todo lo que te vincule con la homosexualidad. Yo tenía amigos también de la comunidad, amigos súper pro, súper hermosos, súper amorosos, y yo en ese momento borré contactos, borré fotos, borré todo, porque según ellos yo no podía tener nada que me vinculara con eso. Entonces, incluso son fotos que quería recuperar, porque yo tuve una aventura amorosa con un chico en México también. Dios, yo le digo, le gusta el chicos, producto si nos extranjero. Están viendo, miren, No, ya me salió. Me encantaba y pues había tenido una aventura hermosa. Creo que fue mi primera aventura, porque incluso pues con él dormí casi toda una semana, nos fuimos de viaje y todo fue súper bonito y habían fotos súper lindas, pero pues fotos que yo borré, eliminé y todo. Y ya ahorita que salí de eso, pues que quería recuperarlas y ya no hay manera porque las fotos las tenía era yo. Entonces sí, todo eso, pues sí, ahí perdí. Amigos, si tú tienes las fotos y estás viendo este episodio, mándale las fotos ya se las a Santiago. pedí, no las tiene. Oh. No las tiene. Bueno, pues Santiago, yo creo que nos queda decirte que no dejes de alzar la mano, encuentra a ese psicólogo que sea un gran aliado tuyo para que continúes en este proceso de sanar lo que tienes todavía por sanar, porque es sanar unas heridas que te abrieron, pero que no te hacen menos, no ponen en duda tu ser, pero hay que sanarlas para que puedas continuar esta gran labor de llevar a que nuestro país sí le ponga nombre a este proyecto, para que, como en el feminicidio, a esto le pongamos nombre y podamos, respetando la libertad de culto, proteger a las personas de caer en estas situaciones, caer en estas prácticas que les ponen en duda su ser. Así es. Y tú puedas no ver tu pasado como tiempo que perdiste, sino tiempo que pues te llevaron a hacer lo que eres. Y puedas sobre todo sanar, para que de verdad con mucha fuerza puedas causar mucho impacto positivo como lo vienes haciendo. Pues mira que es por eso que hago lo que estoy haciendo ahora, porque no soy una persona de redes, no soy político ni nada, pero pues el pasado no lo puedo cambiar, ¿sí? Y desde siempre he dicho como, si me quedo en el pasado, lo que puedo es quedarme como víctima toda la vida, ¿sí?
Y yo no me quiero ver así, o sea, sí soy un sobreviviente, pero pues yo quiero dejar de ser víctima para redimir mi pasado y también redimir el futuro que viene. Y creo que por eso pues me levanto sin ser conocedores de ley o de medios, de hacer esto es para que las generaciones que vengan no tengan que sufrir lo que yo pasé, ¿sí? Para que aquel que se levante diciendo me gustan los hombres o las mujeres, lo pueda decir con la libertad sin sentir que por decirlo va a terminar metido 4 años en una práctica de conversión intentando cambiar lo que no se puede cambiar. Eso me parece lindo. Sí, sí. Yo te iba a decir eso, que cerráramos con el podcast, literal, con un mensaje que casi siempre tenemos como este tipo de conversaciones, y es como un mensaje a ese niño que probablemente está en su casa creyendo que lo que él es está mal. Tú que lo viviste y tú que intentaste curar lo que no se tiene que curar. ¿O qué le dirías a ese Santiago chiquito de 13, 14 años como un mensaje que te quisieras decir a ti mismo para que le llegue a alguien más? Ay, Dios mío. Está duro, pero si ya estás a punto de meterte en un tipo de práctica, consejería, no sé, psicología o cualquier tipo de práctica que intente cambiar tu orientación o identidad de género, sal, huye, corre, porque esto no te va a ayudar en nada, te va a hacer muchísimo, muchísimo daño. Vas a terminar peor porque no vas a cambiar absolutamente nada, sino que vas a abrir heridas que van a ser muy difíciles de sanar. Y a Santiago de hace mucho tiempo, que haré todo lo posible para que no vuelva a suceder, para que cuando pues crezcas, pues puedas amar sin ser juzgado, que puedas amar sin ningún temor a ser juzgado, a ser menospreciado y que lo puedas vivir con normalidad como miles de personas lo hacen, porque amar no está mal. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Gracias por abrir tu corazón, por compartirnos tu experiencia. Y de verdad esperamos que aquellos que nos hayan escuchado en este espacio no tengan que pasar por esas experiencias, pero si tienen alguien que esté próximo a pasar por esto, cercano a pasar a esto, pensando en esto, puedan tomar este relato para pensarlo 2 veces y visualizar realmente cuál es el camino a tomar, porque la homosexualidad no es una enfermedad, no es un problema, es parte del ser. Entonces, amen a sus seres queridos como se identifiquen, como son, porque eso no se puede cambiar. Gracias por escucharnos y esperamos que de verdad esto, como es nuestro fin, les haya servido para que entre todos busquemos que el mundo sea un poco mejor de lo que lo encontramos. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.